Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Buenas noches, soy Javier Herrera y estamos en El Despertar. Como ya comentamos en el programa anterior, vamos a ir tratando algunos temas de cosas que están sucediendo actualmente, ¿no? La sociedad, como hemos dicho, está en un cambio profundo, pero está en ese cambio ya. No es que se vaya a producir o que tenga que producirse, sino que ya se está produciendo. Lo que vamos a intentar, como comentamos, era traer también testimonios de personas que ya están en ese cambio y que están produciendo el cambio. Esta noche vamos a estar con David de Otura, que está en el mundo de la permacultura. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Javier, ¿qué tal? Pues veníamos esta noche para comentar el tema de la permacultura, para que nos hable un poco en qué consiste la permacultura, ¿no? Es un término que se va sonando, pero que en realidad últimamente la gente tiene más curiosidad por saber en qué consiste, así que explícanos un poco, ¿de dónde sale el término? Bueno, pues la permacultura es una palabra compuesta que viene de permanente y de agricultura. Lo que pretende es explicar o diseñar una técnica que perpetúe una agricultura natural en el tiempo, una agricultura que no agreda al medio ambiente y que pueda ir progresando generación tras generación sin dañar el medio, ¿no? Sí, ¿la permacultura en qué consiste? ¿Es para autoabastecimiento? ¿Tiene algún otros componentes? Bueno, en principio la permacultura la diseñaron o la volvieron a encontrar, porque la permacultura al final es simplemente la imitación de la naturaleza, ¿vale? Entonces hubo un par de los padres que se llaman, los padres de la permacultura, sería un japonés, Masanobu Fukuoka, que vivió en el siglo pasado, y Bill Mollison, que es un australiano, que fue entre ellos dos fueron los que diseñaron esa nueva forma de agricultura, que simplemente de lo que trata es de imitar el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento de un bosque, por ejemplo, donde nadie ara, donde nadie poda, donde nadie abona, y cómo un bosque puede permanecer vivo y productivo durante años y años y mantener a toda su fauna y su flora a lo largo del tiempo. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso del Amazonas, todo el bosque amazónico, en el cual vemos de que tiene una exuberancia tremenda, tiene una variedad tremenda, pero resulta que cuando lo expolian, cuando queman todo lo que es la vegetación, sí, es un suelo terriblemente pobre. No produce nada, produce apenas unas cosechas y luego tienen que abandonarlo y volver a quemar otro trozo de selva. Es cierto. Pero en cambio se autoabastece, mientras está el bosque sano, se podría decir, se autoabastece continuamente y es una de las mayores superficies del planeta. Es curioso, a mí me llama mucho la atención y yo a veces lo discuto, que lo que se suele llamar agricultura tradicional, ¿no?
no lo es tal, porque eso lleva muy poco tiempo. La agricultura lleva muy poco tiempo usando herbicidas, usando pesticidas, usando abonos químicos, ¿vale? Estamos hablando, prácticamente eso empezó a raíz del fin de la guerra de Vietnam, cuando algunos productos químicos, como el agente naranja y demás, que se echaba en la selva para descubrir cuáles eran los asentamientos de los Vietcong, pues ese producto, al terminar la guerra, se transformó y se empezó a vender a los agricultores como un herbicida milagroso, ¿vale? De ahí viene ahora el glifosato, que es el herbicida que se usa comúnmente y que cualquiera puede buscar en internet. Hay muchísimas referencias sobre cómo empieza a generar cáncer en toda la población, ¿vale? Sí, porque vemos en lo que es la agricultura, que se conoce como una agricultura ortodoxa, vemos que se llega a los campos, se eliminan las malas hierbas, se eliminan todos esos nutrientes de la tierra, que es lo que hace mucha gente también cuando suelen tener huertos particulares, se dedican a eliminar las malas hierbas, las queman o las quitan de medio o las tiran, cuando en realidad esos son los nutrientes del mismo campo. Y luego en cambio sí le añaden nutrientes artificiales. Correcto. Es curioso lo de las malas hierbas o incluso los insectos dañinos, todas estas cosas que siempre se están nombrando continuamente y que al final yo creo que es una patraña, porque realmente si hubiera malas hierbas o si hubiera insectos dañinos durante 400.000 millones de años que lleva en la naturaleza, los primeros árboles y demás, y llevan en el planeta, quiere decir que no habría ninguna planta, no habría ningún árbol. Es decir, lo que quiero explicar es que al final la mayoría de los insectos son beneficiosos y la mayoría de las plantas o de las hierbas no deseadas, como ahora se le suele llamar, pues son buenas. Algunas tienen principios activos interesantes para sanar enfermedades, otras sirven para teñir la ropa, todas tienen algún uso, ¿vale? No hay por qué declararle la guerra a la mala hierba ni a los insectos, pero hay que cultivar de una forma pues más natural, ¿vale? Más equilibrada. No puede ser que solamente quieras... aquí el problema, aparte de que la agricultura actual busca el beneficio, no busca alimentar al ser humano, ¿vale? Bueno, sobre todo los que buscan ese beneficio son los distribuidores, porque al fin y al cabo el pobre agricultor es una víctima en todo esto, es una gran víctima. Aquí el que busca de verdad es el que tiene el negocio de distribución y las grandes superficies, que son las que se han hecho cada vez con ese control y obligan más al agricultor. Aquí el pobre agricultor al final ni se beneficia ni nada, es una pobre víctima, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que los commodities, que es una forma de especulación en bolsa y en los cuales cotizan materias primas como el trigo, como aceites, como la colza, centeno, cebada, chocolate, cualquier cosa está cotizando en bolsa. Entonces tiene ahí que hay gente que especula, compra enormes cantidades de alimentos y los bloquea simplemente para esperar a que suba el precio, mientras hay millones de personas que están muriendo de hambre, ¿no? Entonces es de esas cosas que esta sociedad está haciendo tan mal que hay que cambiarla. Eso no se puede, eso no se debería permitir. Sí, si lo vemos, por ejemplo, se podría decir que el cultivo más extremo que tenemos de artificial son los invernaderos, en los cuales en realidad se está sacando vegetales o sacando del aire y del agua, se podría decir. Correcto. Entonces los tienen prácticamente allí, se le mete todo tipo de nutrientes artificiales, se le mete todo tipo de productos químicos para evitar las plagas, sí. Y lo que se está observando es de que justamente se está produciendo el efecto contrario. O sea, las plagas se están haciendo ultra resistentes. Sí. Está la comunidad científica, está también avisando en ese sentido, diciendo que temen las plagas que pueden llegar a escapar de esos invernaderos, porque son unas plagas ultra resistentes. Están tan bombardeadas por productos químicos que se han hecho ultra resistentes. Sí. Una plaga de esa en un cultivo ordinario podría arrasar y no habría forma de pararlo. Así que se está produciendo casi que un miedo, ¿no?, a esa hecatombe. Sí, aparte de que todos esos productos que se están usando están envenenando de tal forma la tierra de los invernaderos que se cree que tienen una validez de 30 años, una cosa así. Luego de esos 30 años esas tierras habrá que abandonarlas y no servirán para nada. Será un absoluto desierto químico, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de insectos que ya son resistentes a herbicidas de los que se usan en invernaderos o
o en otros tipos de cultivos intensivos, ¿vale? Entonces, bueno, es una pena, pero es así, es lo que estamos haciendo. Y luego exprimir la tierra en exceso, sacar 3 o 4 cosechas anuales a un invernadero, es exprimir al máximo las plantas, sí, exprimir al máximo el cultivo, y todo a base de echar aditivos, que además todos o la inmensa mayoría parten del petróleo. Y todos sabemos que el petróleo no va a durar eternamente. No, ¿vale? No va a durar. Entonces, en ese panorama ideal en el que la producción puede ser infinita, pero partimos de un planeta finito, un planeta que se está agotando, y de un petróleo que también se agota. Y si vemos, por ejemplo, herbicidas, pesticidas, abonos o incluso el gasoil de los tractores, todo eso dependen del petróleo. En el momento en que haya ese famoso pico del petróleo en el que el consumo supere la producción, pues no sabemos lo que va a pasar. Muchos, Estados Unidos, por ejemplo, Argentina o Rusia, ya están guardando enormes reservas de alimentos en previsión de una posible hambruna así generalizada. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Sí, teniendo en cuenta que efectivamente, como dices, la mayor parte de la industria química se basa en el petróleo, y la reserva de petróleo se calcula que a lo sumo, estirando y en todas las previsiones más optimistas, puede ser 100 años, 150 años lo que puedan durar. Entonces, si estamos basando precisamente nuestra alimentación en precisamente un producto que dentro de 150 años puede haberse acabado, pues no estamos muy bien orientados. En cambio, el tipo de cultura o de agricultura que se predica con la permacultura, es un sistema que lleva funcionando 4.000 millones de años. Es un sistema que la vida lo ha perfeccionado a través de 4.000 millones de años. Sí. Y consiste en el equilibrio entre una especie y otra, utilizar ese equilibrio entre una especie y otra, porque también he escuchado de que hay especies de vegetales que protegen, que tienen una función antiplaga. Correcto. Que repelen las plagas. Entonces se colocan estratégicamente en los cultivos y se evitan las plagas de una forma natural, sin ningún tipo de químicos. Sí, es que hay plantas para todo. Hay plantas que fijan nitrógeno, hay plantas que curan a otras plantas, hay plantas que son simbióticas, que ayudan a otras plantas a que su producción sea mayor o sea mejor. Hay plantas que repelen determinados insectos, y luego lo que sabemos, las plantas medicinales, las plantas que nos curan, pues tan sencillo como una infusión de manzanilla cuando te duele el estómago o algo así. O sea, son cosas que no tenemos en cuenta, y esto curiosamente en la cultura china no pasa. En la cultura china sí hay mucha más esa frase que dice que el alimento es tu medicina y tu medicina es tu alimento. Pues eso aquí no se tiene demasiado en cuenta, ¿no? Esperemos que con esta crisis y tal, pues abramos los ojos en esa línea y podamos ver un poquito más allá del supermercado de la esquina, ¿no? ¿Vale? Sí, ya los griegos hace 2.500 años hablaban de un cuerpo sano, una mente sana en un cuerpo sano, ¿no? Sano, y eso viene de una alimentación correcta y una alimentación en equilibrio. Entonces, lo que un poco le achacan las grandes multinacionales o las grandes distribuidoras a este tipo de cultura, de permacultura o de agricultura más en equilibrio, le achacan que no es capaz de alimentar a la población, que es una agricultura muy marginal, que es una agricultura que no tiene medios o que no tiene recursos para alimentar a la población mundial, ¿no? ¿Eso es así o...? No, realmente, a ver, es que tenemos que tener un poco de cuidado cómo comparamos, ¿no? las distintas técnicas de cultivo. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, te diría que sí hay propiedades o cultivos que tienen hasta 300 hectáreas y se cultivan de forma natural, ¿vale? Lo que pasa es que ese intensivismo al que estamos acostumbrados, ¿no? De los tractores, la gente sacando productos, metiéndolos en caja y tal, eso al final, esos productos no son sanos porque están creados de una forma muy artificial, no tienen vitaminas, no tienen minerales, son productos muy vacíos, ¿no? Al final es casi un envase y poco más. Si se ve en el internet análisis
análisis de productos ecológicos con productos, digamos, de producción industrial, pues bueno, las propiedades, incluso el sabor, si no hay que irse muy lejos. Un tomate de invernadero con un tomate del abuelo del huertecillo de al lado no tiene nada que ver. No hay nada que comparar, no hay que hacer estudios, eso se ve. Entonces, bueno, a ver si la gente se anima, que haga huertecillos. Hay un montón de opciones y de cursos que se están impartiendo y tal, de huertos urbanos, huertos en terrazas, huertos en balcones, incluso en una ventana, colgando un par de botellas, un macetero. Sí, porque esto no tiene un componente solamente de alimenticio, sino que tiene también un componente de placer, de disfrute, de ir tú a recoger lo que has cultivado, ¿no? Correcto, como cultivar bonsái, ¿no? Exactamente, pues, pero que además te lo puedes comer. Eso es, que luego además te alimentas. Entonces sí, claro, puedes ir, cuidar de tu pequeño macetero, de tus tomates, de tus zanahorias, tus 4 o 5 cosillas. Es una experiencia que también tiene uno con sus hijos, que a los hijos les encanta ir a recogerlo y a recoger tomate y a verlo cómo crece, lo viven como una gran experiencia. Claro, y además es un poco la vuelta a nuestros orígenes, ¿no? La vuelta al campo, ese contacto con la tierra, ese tener los pies en el suelo. Yo creo que es una cosa muy interesante que la gente debería de acercarse a ello, ¿no? Aunque sea en plan anecdótico, si tiene un pequeño balcón o algo así, pero que de hecho hay varias poblaciones, en el norte de España se está haciendo, hay pueblos que ya todas sus zonas ajardinadas son comestibles. Todos los árboles son frutales, todos los arbustos son de grosellas, de arándanos, tal, y están cambiando totalmente la forma de entender su zona jardinada, ¿no? En el norte de Europa esto ya es una tendencia, incluso en California y demás. Se está volviendo mucho al campo. Hay un éxodo masivo al pueblo, porque las ciudades ya ha llegado un momento en que no pueden acoger una población inactiva que no tiene recursos para comprar su alimento, ¿no? Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. I want to embrace
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Seguimos en El Despertar y seguimos con David. Seguimos hablando sobre el tema de la permacultura. Y ahora nos vamos a centrar un poco en qué técnicas concretas tiene la permacultura. Hemos hablado de que la permacultura es un sistema para hacer una agricultura permanente en equilibrio con el medio. Como hemos comentado, el sistema actual está basado en el petróleo y el petróleo tiene una caducidad. Estamos hablando de un sistema para la humanidad para mucho tiempo, al igual que hablamos con las energías, ¿no? Pues vamos a ver los sistemas concretos que existen en la permacultura. David, ¿qué sistemas concretos se utilizan para conseguir ese equilibrio de una forma natural? Bueno, yo creo que lo más interesante de la permacultura, por lo menos lo que a mí más me ha atraído, porque tú puedes utilizar muchas técnicas como hacer bancales. Aquí lo que se busca es que tú tengas una buena producción, pero tampoco que seas esclavo del campo, ¿vale? Que es lo contrario a lo que hasta ahora nos han vendido. Hay que quitar la hierba, hay que matar los bichos, hay que conducir el agua, todo eso es pelear un poco contra la naturaleza, y tú lo que debes de hacer es colaborar con ella, ¿vale? Utilizar las plantas que te sean útiles, utilizar los insectos que te sean útiles y poquito a poco, pues bueno, ir entendiendo, porque al final hay una cosa que hemos olvidado y es que ya no hay agricultura, es decir, echar glifosato y echar nitrógeno no es cultura del campo. Cualquier abuelo de los de antiguo tenían mucho más conocimiento de su campo y sabían sacarle mucho más provecho sin ser agresivos con él, ¿vale? Y sin usar estos productos químicos que ahora nos enferman, ¿vale? Como te decía, hay un tema muy interesante que es el bosque comestible o el bosque de alimentos. Es la imitación de un bosque en su totalidad, con el formato estándar que nosotros conocemos. Cuando tú te vas a la montaña y ves esas arboledas, esos arbustos, esos setos, esa hierbecilla y tal, vale, pues ahora lo que se hace es imitar ese formato, pero con plantas que sean comestibles, ¿vale? Por ejemplo, en el estrato bajo tú puedes tener zanahoria, remolacha, todas estas raíces, ¿no? Rabanillo, rábano, tal, un montón de variedades de raíz. Luego en el estrato bajo puedes tener, por ejemplo, alcachofas, grosellas, arándanos, frambuesas. En las enredaderas puedes tener, por ejemplo, chayotes, que es una variedad, es una planta que es de Costa Rica y que sabe como a calabacino. Tiene forma de patata, pero sabe como a calabacino, está deliciosa. Y funciona bien en este terreno. Puedes tener kiwi, puedes tener parras de vino, parras de mesa, y luego puedes tener tus frutales, que es donde se enredan estas enredaderas. Puedes tener tu estrato superior, que es el que cubre un poco, el que hace como de invernadero natural, que es el que evita que se hielen las plantas que están a su pie. Y podrías tener laureles o pinos piñoneros o encinas, ¿vale? Plantas que también te dan una producción y te protegen al resto, ¿vale? Ese sería un poco el formato en estratos por altura que busca imitar el bosque comestible. Comentábamos antes de que este tipo de bosque comestible también se puede hacer de una forma que produzca excedentes para producir una alimentación a lo que es la población que no tiene acceso a tener un terreno propio donde cultivar su propia comida o no tiene tiempo por el trabajo, ¿no? Sí. Y realmente existen ya cooperativas que están funcionando un poco con estos sistemas, incluso en Granada, y que se dedican a comercializar algunos productos, Correcto, ¿no? Hay unas cuantas
llamémosle empresas o cooperativas o asociaciones que hacen eso precisamente. Son pequeños agricultores que usan este método natural y que su excedente pues lo ofrecen para ir subsanando gastos, ¿no? Y esta gente podría ser, por ejemplo, el Encinar, o en la Zubia también hay un economato de productos ecológicos. Ecovalle también es una asociación que se creó hace muchos años. El Vergel de la Vega, eso que está aquí en Ojíjares. Los Ortigas es una asociación que también tiene estos se mueven en un formato diferente, tienen sus asociados y le dan de comer a sus asociados, ¿vale? Es un poquito más cerrado, no es tipo tienda, pero funciona muy bien y son gente muy apañada que cultiva comida muy sana, deliciosa, te lleva tu cesta a tu casa y por un precio módico pues oye, estás comiendo cosas que están increíblemente buenas. Esos sabores que olvidamos ya y que de pequeño, cuando un melocotón sabía melocotón, que ya hoy día sabe, te da igual morder una pelota de tenis, ¿vale? Sí. Pues ese sabor de antiguo, pues te vuelve. Eso está sucediendo también en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, en las cuales cooperativas de una agricultura biológica se están también, tienen una serie de socios que pagan esas cestas. Además tenemos también que acostumbrarnos a consumir productos de la temporada, no acostumbrarnos a consumir productos de invierno en el verano, que evidentemente vienen en un barco, en una cámara frigorífica desde el otro lado del planeta. ¿Qué sabores vamos a esperar de eso? Nada, que se ha cogido en verde, que están tratados con herbicidas como el TDT, que aquí hace muchos años que se prohibió, pero que no está legislado por ejemplo en Iberoamérica o en África, y allí pues, estás consumiendo herbicidas que vienen en la fruta, que vienen en el aceite, que vienen en estos productos y que te va a enfermar, o sea, te va a causar un cáncer sí o sí, ¿vale? Además, esta gente que comentaba antes, esta asociación y tal, pues tienen un implícito, un cuidado por el ecosistema que va con su propia filosofía, ¿no? Ellos usan, bueno, incluso harán con un burro, que yo lo he visto, y es verdad, y usan estiércol para abonar, o sea, es que más natural no puede ser. Es como... También protegen especies en peligro de extinción, ¿no? Como los burros, y los ponen de nuevo en el sistema funcionando, ¿no? Totalmente. Y luego hay otra iniciativa también muy interesante que es Huertos Compartidos. Es una página web que yo conozco de internet y es gente que, digamos, oferta un trocito de terreno que a lo mejor ellos pues no van a cultivar y luego hay otra gente que, bueno, tiene o no tiene la disponibilidad de ese terreno porque vive en un piso y no tiene esa posibilidad. Entonces, pues hay un intercambio, ¿vale? Tú me dejas tu trocito de terreno, yo luego te recompenso pues con un par de calabacines o una bolsa de tomate es un aspecto también social que antes no lo hemos comentado, de esos huertos urbanos que se pueden producir en una comunidad o en un jardín, ¿no? También fomenta las relaciones sociales entre muchas veces grupos humanos como son los habitantes de un edificio, que generalmente, vamos, hasta muchos se van por la escalera con tal de no tener que saludar a alguien en el ascensor, ¿no? Ese es un suceso que ocurre muchísimo, ¿no? La gente es capaz de subirse 4 pisos de escalera, no por deporte ni por salud, sino por no tener que saludar a su vecino de enfrente, ¿no? Con el que lleva viviendo 15 años. Pues entonces estos huertos podrían también fomentar el ir a compartir un huerto. Oye, tú ocúpate de regar las patatas, que yo me ocupo, ¿no? Puede dar también a fomentar esa vida social, que tanto se echa de menos. Eso es parte de este capitalismo feroz en el que vivimos, que nos ha hecho, bueno, simplemente envidiar, o sea, que veas a cada vecino, a cada persona como un oponente. Entonces, colaborar entre todos, se saca un huerto para adelante y ya te hace una labor social. Entonces estamos hablando no solamente de comida y de abastecimiento de comida, sino estamos hablando también de una forma de vivir. Como aquello de ir antiguamente al río o a la pila a lavar la ropa, donde la gente charlaba y era una actividad social. Justamente, y que ya poco a poco pues se ha ido perdiendo, ¿no? Pues yo creo que podría ser una forma muy interesante. De hecho, hay algunas comunidades de vecinos aquí en Granada que están haciendo su azotea huertos,
¿vale? Sí, sí, Ponen hay una especie de mesa huerto, unos bancalitos, unos palés, ponen maceteros y demás, y están, pues bueno, suben, cultivan, lo van regando. Oye, el lunes te toca a ti, el martes me toca a mí, tal, sí. que han salido tomates, vente y que coja, tal, y la verdad es que hay una relación mucho más sana pues dentro de esos gallineros o conejeras que son los edificios, ¿no? Sí, de hecho también está habiendo iniciativas en los colegios para hacer huertos Sí, escolares, sí. en los cuales meter a los alumnos, ¿no? Quizás a ver si conseguimos traer a la presidenta de AMPA de Otura, del colegio de Otura, que tiene la iniciativa de crear un huerto escolar y nos hable de la experiencia, de cómo ha ido con los profesores. Nos han comentado pues que los profesores mismos están ilusionados con esa idea de tener su huerto escolar y de sacarlo adelante. Sí. Y que los niños aprendan de dónde salen las zanahorias, de dónde salen, que ellos se creen que salen de los supermercados, ¿no? Hay veces de que viene alguien a visitarte al campo y si pasan la noche al día siguiente se despiertan totalmente sorprendidos porque por primera vez en su vida han escuchado un gallo en directo, ¿no? Y ha sido una experiencia casi mística, ¿no? Se han salido a la calle a escuchar el gallo directamente. Que los huevos no se hacen en una fábrica, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es cierto. Pues hay muchos cursos en internet, buscando un poquito se puede encontrar cursos sobre esto, ¿no? Sobre permacultura, sobre pequeños huertecitos urbanos y demás, y todo eso, pues yo animo a la gente a que asista, porque además las plantas es mucho más fácil hacer un huertecito de lo que la gente se cree, porque es que las plantas tienen la mala costumbre de criarse, ¿vale? Sí. Tú plantas un tomate y oye, y él crece y te da tomate y tal, y no tienes que no lo fastidias demasiado, hace su trabajo. Correcto. Entonces, muchas veces los huertos son más fáciles de lo que nos creemos, ¿vale? Sí. Y bueno, este método de intercambio con las cooperativas, ¿cómo se puede llegar a contactar con las cooperativas? Porque habrá gente interesada en ese tipo de productos, ¿no? Sí. ¿Tienen páginas web? Sí, tanto que yo sepa, Ecovalle, por ejemplo, el Vergel de la Vega, los Ortigas, el Encinar, todo esto tienen presencia en internet y tienen un número de contacto, tienen una lista de correo donde te puedes suscribir y perdón, y ellos te envían pues la cesta, digamos, que hay prevista para esa semana, porque es como tú decías antes, la verdura, la fruta, lo que tienen es temporal. Si es la época del albaricoque, pues hay albaricoque y luego se acaba y entra el melocotón o la fresa. Pero, hombre, vale la pena contar de poder comer algo que sepa realmente albaricoque. Sí, entonces totalmente. Te espera su época y te lo comes en su época. Totalmente, ¿no? Tienen quesos, tienen mermeladas, tienen cualquier producto, vinos ecológicos, tienen absolutamente de todo lo que tú puedas encontrar, pero extremadamente, o sea, infinitamente más sano y más sabroso de lo que puedas comprar en cualquiera de los supermercados que conocemos. Esto también pasa por eso, por no solamente crear una agricultura nueva, sino también una educación del consumidor, de que los consumidores también nos volvamos exigentes, no vayamos simplemente a la tienda y compremos lo que nos ponen en la tienda, sino que exijamos, ¿no? Que exijamos una calidad en la comida y que para ello lo vayamos permitiendo. Muy bien, sí, es cierto. Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net.
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí en Sierra Nevada FM. Estamos hablando con David sobre la permacultura, pero la permacultura, como hemos comentado, no es solamente unas técnicas de agricultura, sino que consiste también en una filosofía, en una forma de entender la vida. Actualmente las ciudades se han hecho tan grandes que no están a una escala humana. Entonces lo que defiende también la permacultura es un poco unas ciudades más humanas, unas ciudades más espaciadas, unas ciudades que la gente regrese un poco más al campo, y eso actualmente la tecnología lo permite. Antes las ciudades se han hecho muy grandes por las necesidades industriales, una gran cantidad de personas para la fábrica y para que pudieran producir, pero actualmente la mayor parte de los puestos de trabajo tienen algo que ver con la sociedad de la información. Entonces muchos de esos puestos de trabajo se pueden desempeñar a través de internet, a través de ordenadores, y por lo tanto eso permitiría a las poblaciones alejarse un poco, desconcentrarse un poco de esas ciudades, ¿no? Esto les permitiría meterse dentro del mundo de la permacultura, tener su propio tiempo para tener sus propios huertos, para tener su propio... y esto nos abre pues una gran expectativa a nivel personal. A nivel personal, la forma de nosotros entender la vida y de disfrutar más de la vida. Sí. No estar simplemente metido entre cuatro paredes continuamente, tanto en la producción como en el descanso, sino permitirnos también tener una visión más amplia. ¿Qué opina o qué? Sí, ese es un apunte muy certero por tu parte, porque realmente es que es cierto. Ya creo que el 40% de los puestos de trabajo en Estados Unidos ya se pueden hacer vía teletrabajo. Con las nuevas tecnologías tú puedes estar en una población a 100, 200, 500 kilómetros de la central de tu empresa y estás realizando tu trabajo de contabilidad, de marketing, de diseño y tal. Y a eso las nuevas tecnologías nos están ayudando día a día, cada vez funcionan mejor y tú no tienes ninguna necesidad de estar calentando una silla de despacho solo para que el jefe te vea, ¿no? Sí, no simplemente eso, sino también los grandes problemas que existen en la ciudad actualmente, claro, con la ciudad de dormitorio, claro, y con la cantidad de tiempo, de energía que se pierde en conseguir llegar al puesto de trabajo y volver otra vez a regresar a una ciudad dormitorio. No estamos hablando de una casa en el campo, no, a una ciudad dormitorio. Simplemente para ir de cuatro paredes a cuatro paredes y tiene uno que emplear una hora y media en ello, ¿no? Correcto, los accidentes que hay, el gasto de combustible, las pocas horas que puedes prestarle a tu familia por culpa de que estás todo el día en la carretera o estás todo el día trabajando, que luego mal comes cualquier sándwich o cualquier cosa para volver a incorporarte a tu jornada porque no te merece la pena volver a tu casa. Tenemos el hecho, por ejemplo, de que hemos comentado grandes ciudades que producen, pero ahora mismo en Granada ya se produce ese efecto. Sí. Para conseguir desde el área metropolitana conseguir llegar al centro de Granada, puedes emplear perfectamente en las horas puntas 3/4 de hora, 1 hora. Sí, tardan menos en bajar a la playa. Exactamente. Y precisamente para no ir a divertirse de tal manera, ¿no? Pues entonces eso hemos comentado y incidimos de nuevo en el tema de que los cambios se están produciendo ya. Lo que tenemos, por ejemplo, es que esa huida de las ciudades hacia el campo, hacia regresar a tener más espacio natural, se lleva ya años produciendo. La área metropolitana de Granada ha crecido de una forma increíble. Esos sucesos en lo que es grandes ciudades como Madrid o Barcelona son más complicados porque no tienen tienen tal masa de población, sí, que entonces lo que es las ciudades dormitorios son de nuevo ciudades dormitorios, bloques de edificios. Pero en las ciudades más pequeñas tipo Granada tenemos, por ejemplo, que la mitad de la población
reside ya en el área metropolitana. Prácticamente lo que es Granada capital tiene unos 250.000 habitantes y hay otro tanto prácticamente en el área metropolitana que rodea Granada. Ajá. Y de hecho, mucha de la actividad que se está generando en esa área metropolitana está ya sucediendo en el mismo área metropolitana. Esa gente acude poco al centro de Granada. Entonces, eso tiene relación con que ya se va produciendo ese cambio en que la gente empieza a trabajar desde sus casas o empieza a tener actividades que les permita estar en sus casas, ¿no? Esto dentro de lo que es el desarrollo sería lo óptimo para la permacultura, ¿no? El tener un desarrollo de que la gente tuviera un pequeño espacio para poder producir su propio alimento, o por lo menos una parte de ellos, ¿no? Sí, correcto. Hombre, lo ideal, yo por lo menos a mi forma de entenderlo, sería pues que cada persona viviera en una casita con un poquito de terreno y tal, en un área, digamos... Y que no hace falta tanto terreno, ¿no? No, eso nos tiene también un poco engañados con... No se trata de tener un latifundio ni... No, por favor, con 500 metros, una cosilla así... Vamos, de hecho, está demostrado que con 300 metros come una familia de 4 individuos durante todo el año, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de una parcelita de 500 metros con su vivienda, su plaza de garaje y tal, y no sé... Y que no requiere tanto tiempo ni tanto cuidado como nos creemos, ¿no? No, para nada. De hecho, la permacultura es muy cómoda. Hay un libro que es de uno de los fundadores de la permacultura o de la agricultura natural, que es el milagro de una brizna de paja, o la revolución de una brizna de paja, que es de Masanobu Fukuoka, y habla precisamente de que su filosofía era la filosofía del Gu, W-U, que es la filosofía del nada, de no hacer, del no hacer, de no podar, de no quitar la hierba, de no echar productos químicos, de no abonar, simplemente dejar que la naturaleza retorne a su estado normal. Sí, porque muchas veces uno cuando tiene un jardín o te preocupa de mantener los rosales, de mantener, y es una tarea parece imposible. Tienen plagas continuas, están continuamente en mal estado, se mueren, claro. Y en cambio ves las plantas autóctonas que cuesta un trabajo conseguir eliminarlas, o sea, estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Es, ¿no? Que se ha roto el equilibrio, entonces volver a él, pues lógicamente pasa por pasar esa gripe y de nuevo, pues bueno, volver a lo que sería un estado natural. Muchas veces te empeñas en poner hierba, un césped muy bonito en torno a tu piscina o a el césped es inglés. Aquí no pinta nada, ¿vale? La mayoría de los céspedes que aquí se instalan son ingleses, o gramas, cosas que necesitan muchísima agua. Este clima no es para eso, ¿vale? Y luego te empeñas en poner rosales o cipreses, cosas que no tienen se sentido. Vuelve una tarea imposible, claro, conseguir mantenerlo. Es una lucha constante. Sin embargo, si tú haces que tu pequeño chalet y tal, pues tenga unos cuantos arbolillos frutales, tú pues estás teniendo unas plantas que te dan frescura, que te lo hacen bonito y además te alimentan, sí. Con lo cual, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Yo creo que es una cosa ideal. Un fenómeno que se está dando, de hecho, en grandes ciudades, sí. Sobre todo anglosajonas, y ciudades masivas, un hecho que se conoce en sociología como los desiertos alimentarios. Sí, son zonas terribles, ¿no? Sí. En las que esto que estamos hablando se lleva a un extremo, que consiste en que son zonas en las que, como las personas se han acostumbrado de tal forma a comer mal, a comer comida basura, pues resulta que se encuentran zonas, en amplias zonas de la ciudad de kilómetros cuadrados, en los cuales no existe ninguna tienda que venda nada natural. Cierto. Que solamente venden bollicaos, patatas embolsadas, pizza, hamburguesas. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces se ha considerado dentro de sociología como desiertos alimentarios, porque además se está convirtiendo en un problema de sanidad pública. En Nueva York son poblaciones enteras las que tienen un sistema totalmente desequilibrado que les produce todo tipo de enfermedades, ¿no? En Nueva York hay una barbaridad. Y bueno, y luego la obesidad mórbida a la que estamos llegando, que además es curioso, porque si te fijas, hay la mitad de la población pasa hambre, y la otra mitad de la población enferma y muere por exceso de alimento, ¿vale? Por esa la obesidad, por el colesterol, la hipertensión, sí. Y demás. Y es esas cosas que estamos haciendo tan mal y que espero que la gente poco a poco abra los ojos, se dé cuenta de que estamos muy manipulados y de que debemos de hacer algo totalmente distinto. Sí, porque muchas veces estos sistemas grandes de distribución alimentaria lo que nos venden
es que todo esto, lo que hemos comentado antes, que son sistemas alternativos, que tienen muy poca salida, que esto es como una diversión, que no, pero es totalmente falso. Son sistemas que precisamente pueden perdurar en el tiempo mucho más que los sistemas que se están haciendo actualmente. Sí, de hecho, un bosque de alimentos, otra forma de llamarlo es un vergel. Y un vergel, hay vergeles con 2000 años y incluso los aztecas, cuando ya Cristóbal Colón llegó a América y demás, se dio cuenta de que ya los aztecas y todas estas tribus que habitaban México y demás, ya hacían eso en la selva, cultivaban en ese formato de bosques por estratos, o sea que no es que eso no es nada que se haya inventado. Exactamente, aparte para reforzarlo, actualmente hay muchos biólogos que están realizando estudios científicos, claro está, no financiados por esas grandes compañías, sino que lo están realizando con convicción personal y muchas veces hasta poniendo dinero a ellos, ¿no? Y están realizando unos estudios muy serios de que ese tipo de agricultura puede perfectamente alimentar a la humanidad. Correcto. No es necesario tener cada uno en su huerto, eso es un placer añadido si uno lo quiere, ¿no? Pero realmente ese sistema puede permitir que la humanidad se alimente. De hecho, había algunos cálculos en los cuales se consideraba de que con el terreno cultivado actualmente se podía con este sistema llegar a alimentar hasta 18.000 millones de personas. Sí, la gente no lo sabe, pero uno de los formatos de cultivo que tenían los romanos era meter cereal entre los olivos y en los olivos ponían parras, de forma que tenían pan, aceite y vino durante todo el año. Nada más que pan, aceite y vino, nada más y nada menos. No es poco. Y del bueno. Y del que eso nos sirve para todo. Desayuno, merienda, cena, nos sirve para todo. Un tomatillo, unos huevos. Pan y vino se anda al camino. Dice. Exactamente. Sí, es un sistema que es el que tiene salida. Y precisamente nos venden continuamente la idea de que es un sistema que es para 4 ideas, para 4 ratos, pero que no tiene salida para la humanidad como una solución a gran escala. Y precisamente es la solución a gran escala. Es otra Lo que nos plantean más. Es una trampa. Es correcto. Es una trampa para sacar dinero y para sacar un beneficio, ¿no? Las plantas son seres sociales y muchas benefician a otras. Por ejemplo, hay un tipo de cultivo que se llama milpa, en el que se planta habichuelas, calabaza y maíz y entran en simbiosis todas estas plantas y producen mucho más que si estuvieran aisladas, ¿vale? Entonces, nosotros que nos creemos que hay competencia entre las plantas, realmente no la hay. Sí, es así. Muchas de las plantas entran en una simbiosis entre ellas y se ayudan mutuamente. En cambio, existe esa idea del monocultivo, el monocultivo. De hecho, hemos llegado hasta tal punto con el monocultivo que hemos eliminado tantos insectos que, por ejemplo, ahora la mayor parte de esos monocultivos dependen de las abejas. Y hemos tenido toda esta crisis con las abejas, que se está convirtiendo en un problema mundial, ¿no? Bueno, vamos a dando una reflexión y seguimos hablando con David sobre todos estos temas. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. I can't think, forgot
that you hate, and I'll translate it in your bed into magazine fashion. That is why I am so mad about you. Mad about you. Mad about Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches, seguimos con David hablando sobre permacultura y volvemos de nuevo a repetirlo y a insistir en ello. No son cosas que, digamos, podemos plantear como para el futuro, como una idea de esto podría ser o no ser, son cosas que están sucediendo. Los consumidores cada vez más nos estamos volviendo más exigentes, porque no solamente nos preocupa nuestra salud, sino también nos preocupa el placer de comerse un tomate o de un melocotón que tengan sabor a melocotón y que tengan sabor a tomate, es que hoy día es casi una rareza, ¿no? En todos estos temas tiene mucho que ver los alimentos transgénicos y hay mucho debate con ellos. Y los alimentos transgénicos tienen un gran problema. Hay muchos investigadores científicos que están diciendo que pueden producir problemas no solo en el alimento, sino las consecuencias en el medio ambiente. Los alimentos transgénicos se consiguen utilizando virus. No tenemos la tecnología suficiente para realizar las transformaciones genéticas nosotros, sino que usamos virus. Esos virus nos dicen que están desactivados, solo producen esa modificación genética y luego se desactivan, pero hay muchos estudios científicos que están diciendo lo contrario. Esos virus de esos cultivos se están encontrando en la fauna silvestre de alrededor y se están encontrando dentro de los humanos. Esos virus están especializados en producir transformaciones. Eso puede tener unas consecuencias terribles. De hecho, David, creo que hay una iniciativa científica. Es cierto, hay una carta que se puede encontrar en internet en la que 800 científicos a nivel mundial han pedido que se deje de investigar con los organismos modificados genéticamente, porque muchas veces se dice que está permitido o que es aceptable tomar pequeñas dosis de algunos venenos, ¿vale? Pero cuando tú sumas todas esas dosis, al final puede que estés obteniendo un cóctel mortífero, ¿vale?, del cual no sabemos absolutamente nada. Y claro, ellos que saben las verdades, sus estudios lo callan o lo maquillan, ¿vale? Uno de los cultivos más peligrosos podría ser es justamente ese. Los virus, vivimos en equilibrio con ellos, no son tan peligrosos como nos dicen, vivimos en equilibrio, pero ponernos nosotros a retocarlos, eso puede ser muy peligroso, sí, y más cuando lo relacionamos con algo que estamos tomando como alimento. Aquello de jugar a ser Dios, ¿no? Sí, jugar a ser Dios, pero encima sin tener ni idea. Sin tener porque por lo menos Dios se supone que era atento y tenía algo de idea, ¿no? Es cierto. Yo conozco una iniciativa muy interesante de un tipo que se llama Jake Fresco,
que este hombre está afincado en California y se puede encontrar en internet también. Se llama el Proyecto Venus, The Venus Project, y él aboga porque el planeta o la evolución o el avance, el crecimiento de la sociedad se basa en los recursos del planeta, ¿vale? No en el enriquecimiento de una élite que juega un poquito ahí con el capital y con estas cosas que el ciudadano de a pie no termina de entender. Sí, es una situación que la vida lleva 4.000 millones de años haciendo. Son los recursos del planeta. El planeta se recicla. Si se produce un consumo por parte de los seres vivos, un consumo sin reciclar, haría miles de millones de años que estaría extinguida la vida. Correcto. Entonces, si la vida ha sobrevivido durante 4.000 millones de años, ha sido porque ha existido un reciclaje permanente. Unas especies cubren a otras. Unas especies van reciclando lo que las otras utilizan y se conforma un equilibrio continuo. No hay desecho. Exactamente, pero actualmente las sociedades humanas tienden nada más que al beneficio de unos pocos, que yo no sé dónde piensan vivir una vez que se carguen en este planeta, porque parece que se creen que van a vivir en otro planeta, pero parece que se creen que a ellos no les va a llegar. Entonces yo no sé, muchas veces es lo que hemos comentado, de que yo creo que no existe la maldad, yo creo que existe la estupidez. Sí. Entonces no existe gente malvada, existe gente tremendamente estúpida. Porque una de las consecuencias es esta: si te cargas toda la alimentación y te acabas cargando el planeta, ¿a dónde te vas? Porque en algún sitio tendrás que vivir, ¿no? Sí. Haznos una reflexión, dinos algo positivo de en qué se está moviendo esta agricultura o esta nueva forma de entender la vida y qué puntos crees que es importante reseñar. Pues yo creo que si algo bueno está teniendo esta crisis es que la gente está abriendo los ojos, aprendiendo a mirar para otro lado y ya no se cree todas las cosas que nos venden las instituciones, ¿no? A través de la televisión. Hay que ser más exigentes, tenemos que ser más exigentes, porque muchas veces nos creemos de que se trata simplemente de exigir al político, de exigir al dirigente. Tenemos que exigir en el día a día, ¿no? Sí, y hay que saber. Ahora tenemos una herramienta importantísima que es el ordenador, donde hay muchísima información, donde la cultura está abierta, donde en una semana o en un mes te puedes hacer casi un experto en cualquier materia, y eso hay que aprender a utilizarlo y informarse de todo. Y no puedes ir al supermercado, no puedes ir al médico y dejarte llevar simplemente, ¿no? Porque nos están engañando, nos engañan continuamente. Todos esos aditivos que hay en los alimentos, todas las cosas que te vas encontrando día a día, eso ya no podemos dejarnos llevar como una hoja al viento, ¿vale? Sí, es como hay los medicamentos, que una vez se lee el prospecto de los medicamentos y dice, mira, prefiero morirme de lo que sea antes que sufrir todas estas consecuencias. Los efectos secundarios. Exactamente, ¿no? Pues yo quería invitar a los oyentes a que también, si quieren, visiten un blog en el que yo pongo pues las actividades, las pruebas que vamos haciendo en el bosque comestible que estamos haciendo allí en casa, y que curiosamente hay mucho interés por este tema de la permacultura, porque hemos tenido una avalancha de unas 16.000 visitas en 2 meses escasos que tiene de vida el blog. Es sencillo de encontrar, solamente hay que buscar en Google la palabra permaautosuficiencia, que es eso, la misma palabra lo dice, permacultura y autosuficiencia, ¿no? El buscar un poquito, pues el vivir en esa casita de campo, en ese cortijo del siglo XXI, ¿no? Que es como el cortijo de nuestros tatarabuelos, pero que tiene energía solar, que tiene internet y que tiene calefacción y estas cosas, y donde la vida... Esto no se trata tampoco de volver a la edad de piedra, ni de uno vivir con sus comodidades, pero correcto, siendo unas comodidades inteligentes, ¿no? Correcto, si es que además hay tecnología de sobra para poder vivir muy muy acorde con la naturaleza, estar sano, convivir con tu familia, tener tiempo libre, ser feliz, que en suma yo creo que... Para encontrar ese blog en el que se describen todas estas experiencias, como... Sí. Repítenos de nuevo cómo encontrarlo. Sí, buscando en Google permaautosuficiencia. No tiene... Con permaautosuficiencia aparece rápidamente ese blog, en primera ¿no? posición, sí. Y bueno, ahí voy poniendo las experiencias diarias que voy teniendo con las plantas, las cosas que vamos haciendo ahí en casa.
Que es algo práctico, que no es algo teórico, No, algo no, que no. está currado en el momento, ¿no? Totalmente, un par de fotos y un párrafo. Y ¿no? que se pueden también preguntarte pues cómo plantearlo a ellos, cómo no, interaccionar también, Sí, ¿no? sí, de hecho nos consulta gente de Rusia, o de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Canadá, nos hacen consulta, pues no sé dónde has conseguido tal semilla o qué variedades de árboles tienes o cómo es tu clima para ver si se adapta las variedades que ellos pueden tener allí. Y, hay mucho rumor en internet en torno a la permacultura. Pues muy interesante, David. Me Así alegro. que muchas gracias por haber venido, A vosotros, por informarnos y no sé, seguramente en otro programa te volveremos a traer, porque es un tema muy interesante y es en lo que tratamos de incidir, que son cosas que están sucediendo, que son cosas que son para el futuro de la humanidad, que no son cosas marginales ni mucho menos, sino que se están extendiendo cada vez más, que ya está sucediendo y que es el futuro de la humanidad, es algo que realmente sí es sostenible. Que el sistema de la agricultura actual no es sostenible, son sistemas que no son sostenibles, ¿no? Correcto. Seguiremos- Muchas gracias Sí. por haberme invitado y ya está. Nos vemos por aquí cuando queráis. Pues gracias por haber venido y seguramente repetiremos en alguna otra ocasión. Genial, un saludo. Vamos a seguir en el próximo programa hablando pues sobre estos cambios que se están produciendo y para el próximo programa vamos a invitar a Teresa García Chillón, es licenciada en Ciencias del Medio Ambiente y presidenta de la cooperativa El Encinar. Precisamente hablaremos sobre ecología y productos agrícolas ecológicos, englobándola dentro de los temas pues que hablaremos dentro de lo que comentamos, de también a estos procedimientos que se están dando de una forma práctica, englobarlos también con una arquitectura intelectual, una arquitectura de ideas y de valores. Hablaremos también pues sobre globalización, sus aspectos positivos, que los tiene, y también un poco seguiremos incidiendo sobre el tema de la corrupción en los partidos o de cómo podemos intervenir los ciudadanos para solucionarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net.